En esta clase veremos la unidad 10 del programa de Geotecnia, Introducción al empuje de suelos. Yo soy la ingeniera Catalina Galeana. Si ustedes miran el programa, van a ver que les aparecerá primero una introducción, el tema presión de tierra en reposo, teoría de Rankine, empuje activo, teoría de Rankine, resistencia pasiva. Lo que hice para desarrollar esta unidad fue cambiar un poco el orden de los temas y la forma en que los iba a explicar. Entonces vamos a ver una introducción, respetando tal cual está en el programa, el tema, teoría de Rankine, equilibrio plástico de suelos, pero dividiendo por tipo de suelos. Primero hablaremos de los suelos friccionantes, que son los más sencillos de explicar de forma teórica. Luego veremos los suelos cohesivos y al final una combinación de los dos tipos anteriores, es decir, los suelos cohesivos y friccionantes. El término equilibrio plástico en el suelo se refiere a la condición en la que cada punto en una masa de suelos está a punto de fallar. Rankine investigó las condiciones de presión sobre el suelo en un estado de equilibrio plástico. Y en Geotecnia, en esta unidad, veremos una introducción al empuje de suelos y nos ocuparemos de la teoría de la presión de tierra de Rankine. La aclaración viene porque ustedes más adelante en la materia fundaciones van a volver a ver el tema empuje de suelos y lo más probable es que vean las teorías de otros autores además de la de Rankine. En estas fotos vemos algunos ejemplos de estructuras de retención de tierras. En esta primera imagen tenemos un tablestacado. Acá tenemos una excavación apuntalada con una estructura de entibación. Acá tenemos otra forma de entibaciones. Y acá tenemos la estructura más común, que son los muros de sostenimiento, muros de retención. Al proyectar estructuras de sostenimiento, el ingeniero debe asegurar solamente que no se producirá el colapso o la falla. Desplazamientos de varios centímetros o incluso decenas de centímetros no suelen tener importancia siempre que se asegure que no se producirán repentinamente desplazamientos más grandes. Por ello, el método para el proyecto de estructuras de retención suele consistir en analizar las condiciones que existirán en una condición de falla, introduciendo convenientes factores de seguridad para evitar el colapso. En la primera parte de esta clase vamos a ver los métodos utilizados para estudiar la estabilidad de estructuras de retención de suelos granulares secos. Existen muchos casos prácticos en los que estos métodos se pueden aplicar directamente. En general, por supuesto, la humedad y el contenido de arcilla de un suelo tienen importancia en los problemas prácticos, pero los métodos desarrollados para suelos granulares secos constituyen la base de los procedimientos utilizados en esos casos más complicados. El muro de gravedad se suele utilizar para formar la pared permanente de una excavación, siempre que las condiciones de espacio hagan impracticable el formar un talud. Estas condiciones se presentan, por ejemplo, cuando va a existir una ruta o una zona de almacenamiento inmediatamente adyacente a una excavación. Para construir el muro se forma un talud provisional
al borde de la excavación. Se construye el muro y a continuación se rellena el espacio comprendido entre el trasdos o respaldo del muro y el talud provisional. Generalmente los muros se construyen de hormigón o también pueden ser de mampostería. Un diseño adecuado y la construcción de estas estructuras requieren un conocimiento profundo de las fuerzas laterales que actúan entre las estructuras de contención y las masas de suelo que será retenida. En la figura vemos la nomenclatura usual en muros de retención y algunos de los principales usos de estos últimos. Aquí tenemos graficado un muro, aquí está el frente del muro y la espalda, otras dos del muro. Esto es lo que sostiene un relleno de suelo que está ubicado en esta zona. Tenemos la base del muro y la corona, que es la parte superior del mismo. Y acá la superficie del relleno, que puede ser tanto horizontal como con cierto ángulo respecto de la horizontal. Acá el primer ejemplo es una sección para la construcción de un camino o un ferrocarril. ¿Qué se hizo? Se colocó un muro aquí que sostiene este nivel de este suelo que está ubicado en esta zona. Se realizó una excavación y este otro muro aquí sostiene el suelo que está ubicado en este sector. El nivel de terreno natural era este que está marcado con punto raya, que estoy indicando aquí, y la superficie final, si se quiere, o posterior a la obra, es esta con un relleno artificial que se colocó posterior a la construcción de los muros. Aquí tenemos otro ejemplo, un terraplén para un camino o un ferrocarril también, en donde hay dos muros a los extremos y se coloca posteriormente a la construcción de los muros este relleno artificial. Aquí tenemos un muro que hace de estribo de retención y tiene dos funciones. Una, por supuesto, sostener el relleno, el suelo que está ubicado en esta zona, y la otra es un apoyo para este puente que vemos graficado aquí. Acá tenemos el lecho de un canal en corte, en donde también hay dos muros a los lados que sostienen suelo, y por aquí circula un flujo de agua, un canal. Acá hay dos muros ubicados para almacenar material granular. Después tenemos un muro de retención para agua y tierra. Este muro está limitando una costa, en donde acá tenemos suelo y acá un lecho de agua. Y acá un muro separador en la transición entre dos secciones de una presa. Tenemos este muro, esto está visto en planta, este muro, acá tenemos una presa de tierra y acá tenemos una presa de hormigón. Estos y otros ejemplos los van a encontrar seguramente en toda la bibliografía relacionada al tema muros de retención y empujes de suelo. Hablaremos de las fuerzas que intervienen en el cálculo de un muro de retención. En general, las fuerzas actuantes contra un muro de retención en el cual la sección estructural se mantenga constante a lo largo de un trecho considerable pueden calcularse para un segmento unitario de un muro en la dirección normal al plano de la pantalla. Generalmente se toma 1 metro. De hecho, cuando en lo que sigue no mencionemos la longitud del muro sujeta a análisis, se entenderá que se trata de 1 metro.
Nombraremos las diferentes fuerzas que deben tomarse en cuenta en el cálculo de un muro, que por simplicidad lo suponemos trapecial. Y una aclaración, dependiendo de la función que va a cumplir este muro, existirán algunas de estas fuerzas y otras no. La primera es el peso propio del muro. Esta fuerza actúa en el centro de gravedad de la sección y generalmente se calcula más fácilmente subdividiendo toda la sección en áreas conocidas, en áreas parciales, para que el cálculo sea más sencillo. Presión del relleno contra el respaldo del muro. Está dada por este triángulo de fuerzas que vemos aquí y su resultante es esta E, que tiene una correspondiente intensidad y distribución. Componente normal de las presiones en la cimentación. Generalmente consideramos a la presión en la cimentación como linealmente distribuida a lo largo de esta línea AC. Esto nos da un diagrama trapecial cuya resultante es esta sumatoria de presiones verticales y actúa, por supuesto, en el centro de gravedad de este diagrama. La componente horizontal de las presiones en la cimentación, la resultante de estos efectos horizontales, se representa como esta sumatoria de sigma H. La distribución de las presiones horizontales no está dibujada aquí y se supone análoga a la de las presiones normales en arenas y uniforme en suelos más plásticos. Presión del suelo contra el frente del muro. Frente a un muro de retención debe colocarse bajo la zona de influencia de las heladas y a un nivel que garantice la adecuada capacidad de carga del terreno. Entonces, este suelo que se coloca aquí frente al muro ejerce una resistencia que está indicada por esta resultante E', pero esta fuerza a veces suele omitirse en los cálculos porque provoca ciertas incertidumbres que pueden existir en lo relativo a su magnitud en un caso práctico. Fuerzas de puente. Aquí incluimos el conjunto de fuerzas que actúan sobre el muro si éste forma parte de los estribos de un puente, por ejemplo. Y ahí podemos incluir el peso propio de los elementos del puente, las fuerzas de frenaje, centrífugas para puentes en curva y todas aquellas que tengan que considerarse en el dimensionamiento de un estribo de puente. Sobrecargas actuantes sobre el relleno. En esta zona, esta superficie puede ser así inclinada como está aquí o puede ser horizontal como ya habíamos dicho, pueden encontrarse sobrecargas uniformemente distribuidas o lineales. Fuerzas de filtración y otras debidas al agua. Si se permite la acumulación tras el muro, generará presiones hidrostáticas sobre el muro, independientes de la calidad del relleno. Pero, en este caso, se va a reducir la presión debida al suelo por el efecto del peso específico sumergido. Esta condición debe ser siempre evitada, instalando en el muro un drenaje adecuado que garantice la eliminación eficiente de las aguas. Si en un relleno arcilloso existen grietas cercanas al muro y el agua las llena, podrá ejercer en la correspondiente profundidad empujes hidrostáticos contra el muro. Si
a través del relleno se establece un flujo, por ejemplo por lluvia, la condición de presiones contra el muro puede hacerse aún más desfavorable, por lo que será preciso analizar la condición de flujo tomando en cuenta la presencia de fuerzas de filtración. Nosotros esto lo vimos y lo explicamos durante el desarrollo de la unidad 4 de la asignatura. Subpresiones. Cuando el drenaje bajo el muro no es correcto o ha sufrido un desperfecto, puede almacenarse agua en esa zona. Si la cimentación es impermeable, el agua puede fluir a lo largo de ella, emergiendo a la superficie del suelo en el frente del muro. En estas condiciones puede existir el riesgo de tubificación. Y en cimentaciones permeables, el agua que sale a la superficie puede ser poca, pero en todo caso se producen presiones de agua contra los materiales constituyentes del muro. Y la distribución de estas subpresiones va a ser así como está graficado aquí en línea punteada. Vibración. Estas pueden ser producidas por el paso de tráfico sobre caminos o ferrocarriles, máquinas u otras causas, y pueden incrementar las presiones contra muros cercanos. Pero no es frecuente introducir los efectos de vibración en los cálculos porque son muy pequeños. Impacto de fuerzas. Ciertas causas externas, por ejemplo el movimiento de vehículos u otras, pueden producir impacto sobre el relleno del muro. Estos efectos generalmente son amortiguados por el peso propio del relleno y no suelen tomarse en cuenta. Movimientos sísmicos. El efecto de estos movimientos sísmicos puede ser aumentar momentáneamente la presión contra el muro. Este efecto no suele ser de gran consideración, pero en algunas zonas críticas se puede tomar en cuenta incrementando los empujes calculados en un 10%. Acción de las heladas. Cuando el drenaje de los rellenos no es adecuado, la parte superior del mismo puede saturarse y en condiciones climáticas extremas el agua puede congelarse. Esto produce expansiones de cierta importancia en el relleno sobre el muro y este efecto puede hacerse notable cuando se repite frecuentemente. Igualmente estos efectos se evitan con un drenaje apropiado. Y por último tenemos las expansiones debidas a cambios de humedad en el relleno. Estos problemas son frecuentes en rellenos arcillosos, en los que la expansión produce un aumento en las presiones laterales sobre el muro. Cuando el suelo se seca, se contrae y esta presión disminuye correspondientemente. La reiteración de estos procesos puede ser perjudicial. El efecto suele presentarse más intensamente en la superficie del relleno, decreciendo con la profundidad, de modo que rara vez se manifiesta por debajo del 1,5 metros aproximadamente. No hay ningún método seguro para calcular estos incrementos de presión producidos por los fenómenos de cambio de humedad, pero pueden evitarse en gran parte con estratos horizontales de material grueso que actúen como una especie de DREM. En esta unidad vamos a estudiar solamente el modo de calcular los empujes laterales que puedan ejercerse entre el relleno y el elemento de soporte sin considerar todas las otras fuerzas que explicamos.
Estados de equilibrio plástico de suelos. Una masa de suelo está en estado de equilibrio plástico si cada punto de la misma se encuentra al borde de la rotura. Rankine investigó los estados de tensión correspondientes a aquellos estados de equilibrio plástico que se producen simultáneamente en todos los puntos de una masa semi-infinita de suelo sujeta solo a su peso propio. Los estados de equilibrio plástico similares a los considerados por Rankine se denominan estados de equilibrio plástico de Rankine. La consideración de los estados de equilibrio de Rankine aplicables a una masa semi-infinita tiene como propósito principal servir de introducción a estados más complicados de equilibrio, que son los que tienen importancia práctica. Los estados de Rankine están representados en estas dos figuras, en la que AB representa la superficie horizontal de una masa semi-infinita de arena sin cohesión de peso unitario gamma, y E un prisma de arena de base unitaria y altura Z. Como el prisma es simétrico respecto a cualquier plano vertical, la presión normal en la base, esta P sub B, es igual a gamma del suelo por Z. Y es una tensión principal. Y las P sub H, normales a las caras verticales de este prisma, son también tensiones principales. En el instante de la rotura existe una relación geométrica definida entre la presión principal mayor, P1, y la tensión principal menor, P3, y esta relación se deduce a partir de este círculo de Mohr. En un material sin cohesión, la relación entre estas dos tensiones principales no puede exceder este valor, en donde la tensión principal mayor P1 sobre la tensión principal menor P3 es igual a N∅, y este N∅ es igual a tangente cuadrado de 45 grados más phi sobre 2. Como dije, esto se deduce de una relación geométrica a partir del círculo de Mohr. La presión vertical PB de esta masa de arena indicada aquí puede ser tanto tensión principal mayor, como en este caso, o menor, como en este caso. Entonces, esta relación, que K es igual a la relación entre la tensión horizontal respecto de la vertical, puede adquirir cualquier valor entre estos dos límites. O sea, K sub A, 1 sobre N∅, suponiendo que la horizontal es la menor, y K sub P igual a N∅, suponiendo que la horizontal es la tensión principal mayor. Presión de tierra en reposo. En una arena en reposo, depositada por la naturaleza o bien artificialmente por el hombre, K adquiere un valor K0 que es intermedio entre los valores Ka y Kp que vimos en la diapositiva anterior. Este valor de K0 es una constante empírica que se denomina coeficiente de la presión lateral de las tierras en reposo. Su magnitud
depende de la densidad relativa de la arena y del proceso de formación del depósito. Si este proceso no involucró la compactación artificial por apisonado, K0 tiene valores cercanos a 0,50 para arenas sueltas y a 0,40 para arenas densas. El apisonado en capas puede aumentar dichos valores hasta 0,80. Para que K de una masa de arena pueda pasar del valor K0 del suelo en reposo a cualquier otro valor, es necesario que toda la masa de arena experimente un movimiento de expansión o de contracción en el sentido horizontal. Como el peso de la arena situada sobre un plano horizontal cualquiera no sufre con este movimiento un cambio alguno, la presión vertical no se altera. Por el contrario, la presión horizontal pH, que es igual a K por la presión vertical, disminuye si la masa se expande y aumenta si ésta se contrae. Hablaremos del empuje activo. Cuando la masa de suelo se expande, dos secciones verticales cualesquiera AB y CD se separan y el valor de K, que era igual a la relación entre la presión horizontal respecto de la presión vertical, disminuye hasta un valor de K sub A. En ese preciso momento, la arena entra en el estado activo de Rankine. Y a una profundidad Z, esta presión horizontal que estoy indicando aquí se hace igual a K sub A por la presión vertical. O lo que era lo mismo, 1 sobre n phi, siendo 1 sobre n phi igual a K sub A, por gamma por Z, que era la presión vertical. Este valor de K sub A se denomina coeficiente del empuje activo de las tierras. Esta figura nos está indicando el estado de distribución de las presiones sobre las caras y la base de un elemento cualquiera E. Aquí vemos que en la base tenemos el diagrama de presiones verticales, que era gamma por Z. Y en las caras tenemos el diagrama de presiones horizontales. Este que está indicado en línea punteada era el diagrama de presiones horizontales para un estado de reposo. Por eso aquí vemos que este ancho es igual a K sub 0 por gamma por Z, o lo que es lo mismo K sub 0 por la presión vertical. Si nosotros permitimos este movimiento de expansión del suelo, el valor de K disminuye, que es lo que vemos aquí, y se transforma en K sub A. Entonces, el diagrama de presiones verticales en la base aquí de este elemento de suelo es K sub A por gamma por Z. Una mayor expansión de la masa de arena no produce efecto alguno sobre el valor de la presión horizontal, pero da origen a un deslizamiento a lo largo de dos conjuntos de superficies planas, como las que están dibujadas aquí.
que intersectan a la dirección de la tensión principal menor, o sea, a esta dirección horizontal. Recuerden que la tensión principal menor en este caso es la horizontal, P sub h, cuya dirección es esta que estoy indicando aquí. Entonces, estas líneas intersectan a esta dirección horizontal con un ángulo de 45 más phi sobre 2. Como esta tensión principal es horizontal en el estado activo de Rankine, los planos de deslizamiento forman con la misma un ángulo de 45 más phi sobre 2. El conjunto de rectas formadas por las trazas de los planos de deslizamiento sobre una sección vertical paralela a la dirección de la expansión se denomina esquema de los deslizamientos. En el empuje pasivo, una compresión horizontal de toda la masa de arena produce un movimiento de AB hacia CD, como lo vemos aquí en esta figura. Y como consecuencia, la relación K, que era la relación entre la presión horizontal respecto a la presión vertical, aumenta, y tan pronto como K se hace igual a K sub P, se llega al estado pasivo de Rankine. A una profundidad Z cualquiera, la presión horizontal alcanza el valor de P sub h igual a K sub P por la presión vertical, donde K sub P era igual a N phi por gamma por Z, que es la presión vertical, en la que K sub P es el coeficiente del empuje pasivo de las tierras. Como la tensión principal menor del estado pasivo de Rankine es vertical, las superficies, estas de deslizamiento, se forman con un ángulo de 45 menos phi sobre 2 con respecto de la dirección horizontal. Y aquí lo que podemos ver en este esquema es que teníamos en la base del diagrama el diagrama de presiones verticales, que se mantiene constante gamma por Z, y en las caras tenemos los diagramas de presiones verticales. Si partimos de un estado de reposo, este diagrama que está aquí hasta aquí, como estoy indicando, es el diagrama de presiones horizontales para un estado de reposo, en donde esta presión horizontal es igual a K sub 0 por gamma por Z. Si se produce una compresión de esta masa de arena, esta presión horizontal aumenta hasta un valor de K sub P por gamma por Z, y es lo que vemos aquí en este diagrama más grande. Los estados activos y pasivos de Rankine constituyen los dos estados límites de equilibrio de las arenas. Todo estado intermedio, incluido el estado de reposo, se denominan estados de equilibrio elástico. Entonces, en el campo elástico,
tenemos a lo que es el estado de las tierras en reposo. Y como límites en el campo plástico, de un lado tenemos el estado activo y del otro lado tenemos el estado pasivo. Los estados de Rankine ilustrados en las filminas anteriores, 12 y 13, se producen cuando todo el material de una masa semi-infinita de arena se comprime o se expande uniformemente y se denominan estados generales de equilibrio plástico. En un estrato real de arena no es posible producir un estado general de equilibrio plástico, a menos de que el mismo derive de fenómenos geológicos, como ser, por ejemplo, la compresión horizontal de la base rocosa de una capa de arena por fuerzas tectónicas. Efectos locales, tales como el desplazamiento de muros de sostenimiento, no producen cambio radical alguno en las tensiones interiores de la arena, salvo en las cercanías inmediatas a la fuente de los fenómenos. El resto de la masa permanece en estado de equilibrio elástico. Los estados locales de equilibrio plástico pueden derivar de procesos de formación muy distintos. A su vez, los estados de tensión resultantes en la zona plástica y la forma misma de dicha zona dependen preponderantemente del tipo de deformación que los causa y del grado de rugosidad de la superficie de contacto entre el suelo y la estructura de sostenimiento. Estos dos factores constituyen las condiciones de deformación y las condiciones de borde, y sus influencias prácticas las veremos más adelante durante el desarrollo de la clase. Efectos locales de equilibrio plástico. La figura representa un corte vertical de un cajón prismático que tiene una longitud L. Esta longitud L es igual a la distancia entre las secciones AB y CD de la masa semi-infinita de suelo que habíamos explicado en la filmina 12. Si en este cajón se deposita arena por un procedimiento similar al que dio lugar a la formación de la masa semi-infinita, las tensiones internas de ambas masas de suelo, mientras permanezcan en reposo en estado de equilibrio elástico, serán idénticas. Para cambiar el estado de la masa semi-infinita de la arena y llevarla del reposo al estado activo de Rankine, era necesario trasladar la sección vertical AB una distancia de 1. Si se hace lo mismo con la arena que está contenida en este cajón, también será necesario desplazar esta pared AB en la misma distancia de 1, ya que así lo requiere la condición de deformación. A medida que la pared AB se desplaza, la altura de la masa de arena decrece y la longitud aumenta. Esto va a crear movimientos relativos entre la arena y todas las superficies de las caras del cajón en contacto con la misma. Y produce, si las superficies son rugosas, tensiones tangenciales, verticales y horizontales. Como en el estado activo de Rankine, las tensiones tangenciales en dichos planos son nulas,
este estado no es posible a menos de que las caras y el fondo de este cajón sean perfectamente lisos. Este requerimiento constituye la condición de borde necesaria para que la arena del cajón pueda alcanzar el estado activo de Rankine. Si se satisface el estado activo, se alcanza tan pronto AB llega a la posición A1B1. La expansión unitaria del suelo es D1 sobre L. Cualquier movimiento adicional de la pared dará lugar a un desplazamiento de las partículas del suelo según dos conjuntos de superficies que están indicadas aquí en línea punteada, sin que por ello cambien las tensiones internas de la masa. Si la pared AB es perfectamente lisa, pero la base del cajón es rugosa, la arena situada entre la pared y la superficie potencial de deslizamiento BE puede deformarse libremente de la misma forma que lo haría si la base fuese lisa. Las tensiones internas dentro de la arena no resultan materialmente modificadas, pues la fricción a lo largo de la base impide la deformación requerida. Por lo tanto, un desplazamiento hacia afuera de la pared AB produce un estado activo de Rankine solamente dentro de la cuña ABE. Como el ancho de la cuña aumenta desde 0 en la base a un valor L1 en la superficie, la expansión unitaria D1 sobre L1 que se requiere para producir un estado activo se alcanza tan pronto como AB pasa a la posición A1' B, que es esta posición que estoy indicando acá. Es decir, esta pared AB lo que hace es girar a lo largo de la base hasta A'1 B. Esta es la condición necesaria de deformación para este caso. Si la pared se desplaza más allá de A'1' B, la cuña de suelo se mueve a lo largo de un plano de deslizamiento BE, que forma con la horizontal un ángulo de 45 grados más phi sobre 2. Seguimos con los estados locales de equilibrio plástico, pero en este caso vamos a hablar del estado pasivo de Rankine. Si las paredes y las bases del cajón, este que tenemos aquí dibujado, son perfectamente lisas y se empuja la pared AB contra la arena, toda la masa de suelo pasa al estado pasivo de Rankine tan pronto como la pared haya recorrido una distancia de 2. En este caso, los planos de deslizamiento forman un ángulo de 45 menos phi sobre 2 con la horizontal. Si ahora la pared AB es perfectamente lisa, pero su base es rugosa, el estado pasivo de Rankine
se produce solamente dentro de la cuña ABE. Y la transición del estado elástico al plástico no se produce hasta que AB se haya desplazado hasta o más allá de A'2B. Continuamos con la teoría de Rankine del equilibrio plástico de suelos para los suelos friccionantes. Consideramos una masa de suelo en reposo limitada por una pared AB sin fricción, que se extiende hasta una profundidad infinita. Un elemento de suelo situado a una profundidad Z es sometido a presiones efectivas verticales y horizontales. Si esta pared AB es estática, no se mueve de su posición inicial, la masa de suelo estará en un estado de equilibrio elástico y la deformación horizontal será nula. La presión vertical efectiva actuante sobre la estructura del elemento es sigma' B y es igual a gamma por Z, en donde gamma es el peso específico correspondiente al estado en que se encuentre el medio, es decir, al estado en que se encuentre este suelo. Bajo la presión vertical actuante, el elemento de suelo se presiona lateralmente, originándose así un esfuerzo horizontal que, con base en la experiencia, se ha aceptado como directamente proporcional a la tensión efectiva vertical. Y quedará que la presión horizontal efectiva va a ser igual a sigma' H igual a un K0 por la presión efectiva vertical, es decir, por gamma por Z. La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de presión de tierra en reposo y, como ya lo habíamos visto, es igual a la relación entre la presión efectiva horizontal sobre la presión efectiva vertical. Sus valores, o sea, los valores de este coeficiente, fueron obtenidos experimentalmente tanto en laboratorio como en campo, observándose que para suelos granulares sin filos oscila entre 0,40 y 0,80. El primer valor, es decir, 0,40, corresponde a arenas sueltas y el segundo valor, 0,80, corresponde a arenas intensamente apisonadas. Una arena natural compacta suele tener un K0 del orden de los 0,50. Si representamos en un diagrama de Moore el círculo correspondiente al estado de esfuerzos descrito para un elemento de suelo en reposo, obtenemos un círculo como este, como el 1 que estoy indicando aquí en la pantalla, que evidentemente no es de falla porque no llega a cortar la envolvente de falla, en donde este círculo tiene como tensión principal mayor a la vertical en este caso, que es gamma por Z, y como tensión sigma 3, o sea, principal menor, a la horizontal, que estaba dada por K0 por la tensión vertical. Este círculo, vuelvo a repetir, es el 1, corresponde a un elemento de suelo en estado de reposo y al no interceptar la línea de falla, no está en la falla.
A partir de las condiciones de esfuerzo en reposo, se puede llegar a la falla por dos caminos de interés práctico. El primero consiste en disminuir el esfuerzo horizontal manteniendo el vertical constante. Se llega así a este círculo indicado con el número 2, en donde el esfuerzo principal menor, sigma 3, es igual a K sub A por gamma por Z, en donde K sub A, como ya habíamos dicho, se denomina coeficiente de presión activa de tierras. Fíjense que este esfuerzo, sigma 3, corresponde para este círculo 2 a la presión horizontal, ya que por hipótesis habíamos dicho que el esfuerzo principal mayor, gamma por Z, o presión vertical debida al peso del suelo sobre el elemento, se mantenía constante. Entonces, lo que vemos acá es que yo parto desde este primer círculo número 1 para un estado de reposo, y lo que voy haciendo es ir disminuyendo la presión horizontal, o sea, voy graficando círculos de Moore en donde mantengo constante esta presión vertical y voy disminuyendo la horizontal, hasta que toco a la envolvente de falla. Eso quiere decir que ese suelo llegó a la falla, y ahí obtengo el esfuerzo principal menor, sigma 3, que en este caso está dado por K sub A por gamma por Z. Ahora bien, el segundo camino que tengo para llevar a la falla al elemento de suelo en estudio consiste en tomar este esfuerzo gamma por Z como el principal menor e ir aumentando por consiguiente la presión horizontal hasta llegar a un valor igual a K sub P por gamma por Z, tal que este círculo 3 sea tangente a la línea de falla. El valor de K sub P se denomina coeficiente de presión pasiva de tierras. Entonces, lo que yo tengo acá es la misma situación en donde parto desde un estado de reposo, y lo que hago ahora es, manteniendo esta presión vertical constante, gamma por Z, ir aumentando la presión horizontal. Entonces voy obteniendo distintos círculos de Moore hasta que en un momento cambia de signo, siempre aumentando la presión horizontal. Y cuando llego a tocar mi línea tangente, o sea, cuando mi círculo se hace tangente, perdón, a la línea de falla, es cuando obtengo la tensión principal mayor para el estado pasivo de Rankine en este caso. Esta tensión principal mayor es igual a K sub P por gamma por Z. Las dos posibilidades anteriores son las únicas de interés práctico para llegar a estados de falla a partir del estado de reposo, porque respetan el valor de gamma por Z de la presión vertical, que es una condición natural del problema, por lo menos en un primer análisis simplificado. De acuerdo con Rankine, se dirá que un suelo está en estado plástico cuando se encuentra en estado de falla incipiente generalizado. Así, y de acuerdo con lo anterior, caben dos estados plásticos prácticos. El que se tiene cuando el esfuerzo horizontal alcanza el valor mínimo K sub A por gamma por Z, que esto lo veíamos en el círculo de falla 2, K sub A por gamma por Z, y el que ocurre cuando la presión horizontal
llega a un valor máximo, K sub P por gamma por Z. Que esto lo veíamos en el círculo 3 y el valor del esfuerzo horizontal máximo era este. Estos dos estados se llaman activo y pasivo respectivamente. A partir de las dos combinaciones posibles que existen en función de si la presión horizontal es la mayor o la menor, podemos obtener la ecuación necesaria para calcular el valor numérico tanto de K sub A como de K sub P. Entonces, para el estado plástico activo, la presión horizontal era igual a la tensión principal menor en el círculo de Moore y la vertical era la mayor. A partir de una relación geométrica entre tensión principal y mayor y menor, teníamos que esto era igual a 1 sobre n phi. K sub A entonces es igual a 1 sobre n phi y este valor es igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. Con esto podemos calcular el valor del coeficiente activo de presión de tierras. Y de una forma similar, para el estado plástico pasivo, la presión horizontal en este caso era igual a la tensión principal mayor y la vertical quedaba igual a la tensión principal menor. La relación entre la tensión principal mayor respecto de la menor era igual a n phi. Entonces K sub P nos queda igual a n phi, que es igual a la tangente cuadrada de 45 grados más phi sobre 2. K sub P, recuerden que era el coeficiente pasivo de presión de tierras. Estos dos casos de estados plásticos tienen una correspondencia con la realidad ingenieril que los hace de interés práctico. Si consideramos un muro de sostenimiento cuyo relleno se supone originalmente en reposo, dicho muro podrá físicamente ser llevado a la falla de dos maneras. Una por empuje del relleno, cediendo su estructura hacia su frente, y otra por acción de algún empuje exterior, incrustándose este muro en el relleno y deformándose hacia su espalda. Rankine pensó que bajo el empuje del relleno, el muro cede y se desplaza, disminuyendo la presión del relleno a valores por debajo de los correspondientes al reposo. Esto haría que la masa de suelo desarrolle su capacidad de autosustentación por medio de los esfuerzos cortantes generados. Si el muro cede lo suficiente, la presión horizontal puede llegar a ser la activa, que es un valor mínimo que no puede disminuirse aun cuando el muro ceda más a partir del instante de su aparición. Así puede razonarse que con tal de proyectar un muro para resistir la presión activa, se garantizaría su estabilidad, siempre y cuando el muro pudiese ceder lo suficiente como para que ésta se desarrolle. Análogamente, podemos razonar para el caso de que el muro se desplace hacia su respaldo, bajo una fuerza exterior suficiente como para que llegue a desarrollarse la presión con la máxima resistencia del suelo. Si aplicamos algunos conceptos que ya fueron explicados, determinamos la inclinación de las líneas de fluencia de una masa de suelo sujeta a cualquiera de los dos estados plásticos. En efecto, vimos que
un elemento de suelo sujeto a un esfuerzo principal mayor vertical, sigma 1, y a uno menor horizontal, sigma 3, la línea de fluencia se daba con un ángulo de 45 grados más phi sobre 2 respecto a la dirección del esfuerzo principal menor, que en este caso es la horizontal. Si tenemos el caso del empuje pasivo, en el cual la tensión principal menor es la vertical y la tensión principal mayor es la horizontal, y siguiendo este mismo criterio que el ángulo de 45 más phi sobre 2 se da siempre con la dirección de la tensión principal menor, quiere decir que ese ángulo en este caso se va a dar con esta dirección, o sea, la vertical. Por eso, a partir de esta vertical tenemos este ángulo 45 más phi sobre 2. Por ángulos complementarios obtenemos que este ángulo, que se forma con la horizontal para el caso pasivo, es de 45 menos phi sobre 2, y esto nos da la inclinación de las líneas de fluencia para el caso del empuje pasivo. Aquí en estas figuras lo que vemos son las líneas de fluencia obtenidas en cada caso, y con esto podemos explicar de dónde sale ese ángulo 45 más phi sobre 2. Tenemos que notar que todas estas fórmulas e ideas expuestas en esta y en las filminas anteriores valen solamente para el caso en que la superficie del relleno de tierra sea horizontal y el paramento del muro sea vertical. Ahora vamos a hablar de las fórmulas para los empujes en suelos friccionantes y algunas de las hipótesis para su aplicación. Si las expresiones para las presiones activa y pasiva dentro de la teoría de Rankine obtenidas para una profundidad z se integran a lo largo de la altura h de un muro de retención, podrán obtenerse los empujes totales correspondientes. El procedimiento implica la suposición de que los estados plásticos respectivos se han desarrollado en toda la masa del relleno, es decir, que el muro se ha deformado lo necesario. Así, para el estado plástico activo puede escribirse que la presión horizontal es igual a la vertical por 1 sobre n phi, o lo que era lo mismo por K sub A. Esto nos queda que es igual a gamma por z, que es la presión vertical, por 1 sobre n phi. Expresión que nos da la presión horizontal actuante sobre el muro a una profundidad z, para el caso de relleno con superficie horizontal. En un elemento diferencial de z al respaldo del muro a la profundidad z, se presenta el empuje diferencial de empuje activo igual a 1 sobre n phi por gamma por z por diferencial de z. Si suponemos una dimensión unitaria normal al pizarrón o a la pantalla en este caso, por lo tanto en la altura h el empuje total será E sub A igual a 1 sobre n phi por gamma por la integral entre 0 y h de z por diferencial de z. Resolviendo esto, nos queda que el empuje activo es igual a 1 medio de K sub A por gamma
por h, o sea, la altura del muro al cuadrado. Esta expresión no es más que el área del diagrama triangular de presiones horizontales y nos da el empuje total activo ejercido por un relleno de superficie horizontal contra un muro de respaldo vertical. Esta resultante de empuje activo está ubicada en el baricentro del diagrama de presiones horizontales. De forma análoga a este procedimiento podemos obtener el empuje total pasivo para el estado plástico pasivo, que nos da igual a que el empuje pasivo es igual a 1 medio de K sub P por gamma por H al cuadrado. Y también válida para un muro de respaldo vertical y superficie de relleno horizontal. Para efectos de cálculo de la estabilidad del muro, considerando como un elemento rígido, el volumen de presiones puede considerarse sustituido por fuerzas concentradas cuya magnitud queda dada por el empuje activo y el empuje pasivo. Dada la distribución lineal que para ambas presiones se tiene en la teoría de Rankine, se sigue que el punto de aplicación de estas fuerzas está a 1/3 de la altura del muro contado a partir de la base, es decir, en el baricentro del diagrama de presiones horizontales. Y por supuesto, ambas fuerzas resultan horizontales en los casos que estamos explicando hasta aquí. Ahora vamos a ver algunos casos prácticos que luego aplicaremos para la resolución de los ejercicios. El primer caso resulta de considerar la superficie del relleno horizontal sujeta a una sobrecarga uniformemente distribuida de valor Q. Este caso puede analizarse para el estado plástico activo de la siguiente manera. Esto ya lo sabemos, lo repetimos varias veces durante el desarrollo de la clase, la relación entre la tensión principal menor, sigma 3, y la tensión principal mayor, sigma 1, era igual a 1 sobre n phi, y esto era igual al K sub A. Debido a la sobrecarga Q, el esfuerzo horizontal se transforma en esta sumatoria. La tensión principal mayor asterisco es igual a la tensión principal mayor debido al peso propio del suelo más la sobrecarga Q. Y el esfuerzo horizontal se transforma en la tensión principal menor sigma 3 asterisco, que es igual a la tensión principal menor debido al peso del suelo, más un delta sigma 3. Si reemplazamos esto en esta ecuación de aquí arriba, nos va a quedar que sigma 3 más delta sigma 3 sobre sigma 1 más Q es igual a 1 sobre n phi. Despejando, nos queda que la tensión principal menor más el delta de la tensión principal menor es igual a la tensión principal mayor sobre n phi más Q sobre n phi. Por comparación con el caso de sobrecarga nula, o sea, el caso que vinimos desarrollando antes, el delta sigma horizontal es igual al delta sigma 3, porque la tensión horizontal era la tensión principal menor para el caso activo de Rankine. Esto nos queda igual a Q sobre n phi, que es el K sub A por la sobrecarga Q. Entonces, para el caso activo, el efecto de la sobrecarga uniformemente distribuida es simplemente el aumentar uniformemente la presión actuante contra el muro en el valor dado por la ecuación. De un modo totalmente análogo, puede verse que para el caso pasivo
el efecto de la sobrecarga uniforme es aumentar la presión en el valor delta sigma h, que es igual en este caso, en el caso pasivo, a delta sigma 1 a la tensión principal mayor, que es igual a Q por N phi, es decir, K sub P por Q. Debe notarse cuidadosamente que las fórmulas tienen su campo de aplicación siempre restringido al relleno con superficie horizontal. Otro caso de interés práctico es aquel que se tiene cuando parte del relleno horizontal arenoso tras el muro está en condición de sumergido. H es la altura total del muro y H1, contada a partir de la corona, es la altura de arena no sumergida. Y H2 es la altura de arena sumergida bajo el nivel freático. La presión vertical del relleno en un punto bajo el nivel del agua será la presión vertical, es igual a gamma por H1 más Z', que es una distancia medida desde el nivel freático hacia abajo, por gamma sumergido, suponiendo que estamos analizando este elemento de suelo por debajo del nivel freático. La presión horizontal ejercida por la arena bajo el nivel freático va a ser igual a esta presión vertical por K sub A, como habíamos dicho, o dividido N phi. Reemplazando este valor aquí, tenemos que 1 sobre N phi es igual a gamma por el H1 más el Z, la distancia sumergida, por el peso específico de la arena sumergida. Sobre el muro y bajo el nivel freático va a actuar la presión hidrostática, que es igual a la presión del agua, es igual a gamma del agua, por la distancia Z sumergida bajo el nivel freático. Esto nos va a dar un diagrama triangular de presiones. Y el empuje total activo está representado por esta ecuación, que yo les voy a pedir que ustedes la analicen y traten de deducirla, pero como ayuda les podría decir que lo que tienen que hacer es dibujar los diagramas de presiones horizontales, que en este caso vamos a tener un gran triángulo aquí como presión del suelo, que va a estar dividido por la presión de lo que es el suelo no sumergido y la presión del suelo sumergido, y a esto se le va a sumar un diagrama triangular solamente en la zona bajo el nivel freático, que correspondería a la presión hidrostática. A pesar de que la arena sumergida hace disminuir el valor de gamma del peso específico del suelo a gamma sumergida, el empuje sobre el muro aumenta bastante debido a que la presión hidrostática no está afectada por ningún término reductor del tipo 1 sobre N phi. Es decir, tengan en cuenta ahora para la resolución de los prácticos y sobre todo para los exámenes que la presión del agua no está afectada a ningún coeficiente, ni K sub A, ni K sub P, ni 1 sobre N phi, ni N phi, porque estos coeficientes eran coeficientes de tierra, no de agua. Así que no multipliquen a los términos de presión hidrostática por ningún coeficiente. Como este tipo de fórmula se puede obtener la misma para el caso del empuje pasivo, y también en la bibliografía van a encontrar este tipo de casos para rellenos que no son horizontales. Como último ejemplo de casos de interés práctico, vamos a tener la suma de los dos casos anteriores, es decir, una sobrecarga uniformemente distribuida sobre el relleno horizontal
Y además tenemos la presencia del nivel freático, es decir, un suelo sumergido. Este es el último ejemplo para arenas que vamos a ver en la clase de hoy. Y acá que tenemos el diagrama de presiones horizontales que tanto les insistía en las explicaciones anteriores. Acá lo que tenemos es un solo diagrama, pero esto generalmente también puede dibujarse como tres diagramas separados, digamos. El primero es un diagrama triangular que tiene este salto aquí porque nos cambia el gamma del suelo. Después este diagrama triangular inclinado corresponde a lo que es la presión hidrostática del agua. Y este, que puede dibujarse de esta manera o simplemente puede dibujarse como un rectángulo aquí al lado, es el diagrama debido a la sobrecarga uniformemente distribuida. Acá están anotadas, digamos, las presiones horizontales correspondientes a cada uno de estos diagramas. Recuerden que para que estos se transformen en empujes, ustedes los tienen que multiplicar por las áreas de los diagramas respectivos. Y si hacen eso y suman todas las áreas de los diagramas, les va a dar el valor del empuje total que ejerce este relleno de suelo sobre nuestro muro de sostenimiento. Esto lo vamos a realizar en la práctica y en la bibliografía también lo van a encontrar. Pero no es más que la suma de los dos casos anteriores. Todas las fórmulas anteriores se aplican frecuentemente en la práctica de la construcción de muros de retención de mampostería o de hormigón, por lo cual es de fundamental importancia recapitular las condiciones de su aplicabilidad. Estas son, por supuesto, las hipótesis a las que están afectadas la teoría de Rankine y las vamos a enumerar a continuación. La primera es que los estados plásticos, tanto activo como pasivo, se desarrollan por completo en toda la masa del suelo. Ya comentamos que esta hipótesis se verifica razonablemente en los muros reales, que pueden deformarse lo suficiente para ello, siempre y cuando el proyectista no tome precauciones especiales para restringir los movimientos de la estructura como cuerpo rígido. El tipo de movimiento necesario para que pueda desarrollarse el estado plástico es un ligero giro del muro en torno a su base, en el sentido conveniente en función si queremos desarrollar un estado activo o pasivo. Y la segunda hipótesis es que cuando la superficie del relleno es horizontal y si el respaldo del muro es vertical, como implícitamente hemos considerado hasta ahora, el muro tiene que ser liso. Es decir, el coeficiente de fricción entre el muro y el suelo del relleno debe ser nulo. Explicaremos la teoría de Rankine, pero en este caso para suelos cohesivos. Si consideramos un elemento de suelo puramente cohesivo a la profundidad Z, al igual que en el caso de los suelos friccionantes, si la masa de superficie horizontal del suelo está en reposo, la presión horizontal sobre el elemento sujeto a la presión vertical gamma por Z será K sub 0 por gamma por Z. En este caso el valor de K sub 0 depende del material y de su historia previa de esfuerzos. Aquí vemos que este círculo 1 representa al estado de esfuerzos del elemento en reposo. Como vimos también en suelos friccionantes, si se permite la deformación lateral de este elemento de suelo, el material puede llegar a fallar
por dos caminos o de dos modos distintos. En el primero, si permitimos que el elemento se deforme lateralmente por disminución de la presión horizontal hasta un valor mínimo compatible con el equilibrio, este nuevo estado de esfuerzos se representa con este círculo 2 y corresponde al estado plástico activo. En este estado plástico activo, las presiones valen. La presión horizontal es esta, que corresponde con la presión activa, es igual a gamma por z menos 2c, siendo c esta distancia hasta la línea de falla, que en este caso es horizontal y tangente a los círculos de falla. Y la presión vertical para este círculo 2, que está en la falla, en el estado activo, es gamma por z. Sigma B es el esfuerzo principal mayor, o sea, esta es la tensión vertical y es correspondiente con la tensión sigma 1, es decir, la mayor. Y sigma A, que sería esta, en este círculo de falla tangente a la envolvente S igual a C, es la tensión principal menor. El otro modo de alcanzar la falla en este elemento situado a una profundidad Z sería aumentar la presión horizontal. Entonces yo a partir del estado de reposo voy aumentando la presión horizontal, dibujando los círculos de Moore que ustedes están imaginando ahora, hasta que llego a cortar esta tangente horizontal S igual a C. Después de sobrepasar el valor gamma por z de la tensión vertical, alcanza un valor nuevo, que es este, tensión para el estado plástico, que es tangente, como ya dije, a la envolvente de falla y cuyo valor es igual a la tensión horizontal gamma por z más 2 veces c. Este sigma p es el esfuerzo principal mayor para este círculo de falla 3. Y para este mismo círculo de falla, el esfuerzo principal menor es la tensión vertical gamma por z. También ahora puede establecerse la misma interpretación práctica respecto a la generación de los estados plásticos en el diseño de muros de retención. Las fórmulas para las presiones activas pueden relacionarse con el empuje de suelos sobre muros, en tanto que las pasivas se relacionan con los casos en que los muros presionan al relleno tras ellos. Desde este punto de vista puede obtenerse, como hicimos en el caso de suelos friccionantes, fórmulas para los empujes totales activos y pasivos, integrando en la altura H del muro las respectivas presiones horizontales. El procedimiento es exactamente el mismo y las fórmulas que se obtienen son estas que están aquí. En el empuje activo es un medio del gamma del suelo por la altura al cuadrado menos 2c por h. Esto recuerden que se obtiene integrando en esta altura del muro las presiones horizontales. O lo que es lo mismo, si hacen este diagrama de presiones horizontales y calculan el área del diagrama, nos da este valor de empuje que tenemos aquí. Y para el empuje pasivo, aquí está el diagrama, que en este caso es un diagrama trapezoidal.
el valor del empuje activo es 1/2 de gamma por la altura al cuadrado más 2c por h. O lo que es lo mismo, el área de este diagrama. Base mayor más base menor por altura sobre 2. Estos empujes son horizontales y pasan por el baricentro del área del diagrama de las presiones. Debe notarse que estas fórmulas anteriores únicamente son aplicables si la superficie del relleno tras el muro es horizontal y si los estados plásticos correspondientes, es decir, el activo y el pasivo, se desarrollan por completo en el relleno. La fórmula de empuje activo nos proporciona un procedimiento sencillo para calcular la máxima altura a la que puede llegarse en un corte vertical de material cohesivo sin soporte y sin derrumbe. En efecto, para que un corte vertical sin soporte se sostenga sin fallar, es decir, una excavación se sostenga sin fallar, la condición es que el empuje activo sea igual a 0. Entonces, si nosotros igualamos esta ecuación a 0 y despejamos, obtenemos esta altura crítica h sub c, que es igual a 4 veces c la cohesión sobre el gamma del suelo. Suele denominarse altura crítica del material cohesivo. Y esta fórmula nos da valores en realidad un poco altos de la altura real estable y en caso de ser usada en la práctica debe ser afectada a un coeficiente de seguridad de 2 como mínimo. En suelos puramente cohesivos, para la aplicación práctica de las fórmulas que vimos, es necesario tener muy presente que la cohesión de las arcillas no existe como una propiedad intrínseca, sino que es una propiedad circunstancial expuesta a cambiar con el tiempo, en función de su contenido de agua, sea porque la arcilla se consolide o sea que se expanda con la absorción de agua. Por ello, es necesario tener la seguridad en cada caso de que la cohesión que se haya hecho uso en las fórmulas del proyecto no cambie con el tiempo. Obviamente esta garantía es bastante difícil de obtener. La teoría de Rankine aplicada a suelos cohesivos debe ser objeto de una discusión de carácter fundamental. En efecto, la cohesión, tal como se ha interpretado en el pasado, no es un elemento de cálculo confiable, sino un parámetro cuya variación en el tiempo es grande, difícil de prever y generalmente tendiente a disminuir su valor inicial. Como regla general, en obras de retención, el proyectista no debe confiar en la cohesión, por muy sugestiva que inicialmente se le presente. Un relleno siempre tiene la posibilidad de saturarse de agua más o menos rápidamente. Una excavación siempre induce un flujo hacia sus bordes. Así, en cualquier caso, el material cohesivo tiende finalmente a disminuir su resistencia. Y un proyecto basado en la resistencia del suelo por cohesión quedará en condiciones inseguras con el paso del tiempo. Se han citado casos en que por razones particulares pudiera pensarse en la posibilidad de que el relleno no variase su contenido de agua con el tiempo. El caso de un relleno superficialmente pavimentado en zonas urbanizadas o recubierto de algún modo. Pero aún así, la ruptura de un caño que conduzca agua, la presencia de áreas verdes o inclusive la utilización posterior del terreno para otros fines que obliguen a retirar ese recubrimiento, aconsejan al proyectista no confiar en un parámetro de resistencia que inicialmente está expuesto a desvanecerse.
Existe el hecho adicional de que cuando el relleno cohesivo aumenta su contenido de agua y por consiguiente pierde esa cohesión, la presión sobre el muro aumenta fuertemente sin signo exterior que lo acuse. Así, la falla se presenta de forma abrupta y sin avisos precursores. Por todo esto, no es aconsejable el uso práctico de las fórmulas presentadas para el cálculo de los empujes en suelos cohesivos, salvo casos tan especiales que difícilmente ahora podamos nombrarlos. Si observamos la fórmula de presión horizontal en el muro, en el estado activo de Rankine, tenemos que la presión activa es igual a la presión horizontal y esto igual a gamma por z menos 2c. Se nota que teóricamente la distribución de la presión del relleno es lineal, con una zona superior trabajando a tracción y una zona inferior trabajando a compresión. El valor de la tensión en la superficie del relleno es igual a 2C y la profundidad a la que se extiende la zona de tensiones está caracterizada por la presión activa o la presión horizontal igual a 0. Entonces, esto igualando a 0 esta ecuación, despejando nos da que este Z0 es igual a 2C sobre gamma, que es esta profundidad que tenemos aquí. Aquí vemos que la distribución de presiones activas para el caso de activo de Rankine, así como la profundidad a la que se extiende esta zona a tracción, y aquí vemos la distribución teórica de la presión pasiva en un diagrama trapezoidal, como ya habíamos dicho anteriormente. Como el suelo no tiene capacidad para trabajar a tracción, debe admitirse que en el estado activo se van a desarrollar grietas verticales hasta esta profundidad z igual a 0. El mecanismo de la formación de grietas puede más o menos explicarse que en la superficie es donde el suelo está expuesto al máximo esfuerzo de tracción, este 2C. Si en ese plano, por cualquier motivo, se inicia la grieta, en su parte inferior se produce una fuerte concentración de esfuerzos de tracción que hará que la grieta progrese hacia abajo hasta la zona en que ya no existen esfuerzos de tracción. Es entonces bastante lógico suponer que en suelos cohesivos los agrietamientos se producen siempre a cierta profundidad. A falta de una mejor aproximación teórica, esta fórmula Z0 igual a 12 sobre gamma nos proporciona un criterio satisfactorio para estimar la profundidad de las grietas producidas. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista práctico? Cuando calculamos el empuje activo, por supuesto, como el suelo no tiene capacidad de trabajar a tracción, no consideramos esta parte del diagrama, que en realidad lo que hace es disminuirnos el valor del empuje activo, y para estar del lado de la seguridad solamente trabajamos con el empuje que se produce en esta zona del diagrama, que es la zona que trabaja a compresión, que es en realidad como realmente trabaja el suelo. Como último tema de la clase, vamos a ver la teoría de Rankine en suelos con cohesión y fricción. Desde el punto de vista de esfuerzos efectivos, todos los suelos pueden considerarse puramente friccionantes.
Es decir, trató de relegarse el concepto de cohesión, tal como tradicionalmente ha sido considerado, a la categoría de mito. Ello, no obstante, la aplicación práctica del concepto de esfuerzos efectivos a los problemas diarios presenta la dificultad de la medición de las presiones de poro en la etapa de proyecto. Este problema no está hoy resuelto teóricamente en forma del todo satisfactoria. Por otra parte, sobre todo en obras que no son muy grandes, resulta antieconómico programar la medición de las presiones de poro durante la construcción e imposible, por lo tanto, conocer en todo instante la resistencia de los suelos al esfuerzo cortante, para poder modificar sobre la marcha tanto el proyecto como los métodos constructivos. Esto nos obliga a seguir usando las envolventes de resistencia en función de los esfuerzos totales. Siguiendo este criterio, el proyectista se ve frecuentemente obligado a trabajar con dos parámetros de cálculo: la cohesión y el ángulo de fricción aparentes. Ahora veremos la aplicación de la teoría de Rankine a aquellos suelos en los que la envolvente de falla, con base en esfuerzos totales, que fue obtenida a través de una prueba triaxial, presenta cohesión y fricción. Y eso nos da a partir de esta fórmula, que ustedes ya la conocen, en la que tau es igual a C más sigma por tangente de phi. Si el relleno es horizontal, puede razonarse de manera análoga a la que hicimos para el material puramente friccionante. Dado un elemento de suelo a la profundidad z, considerado en reposo, está sujeto a un estado de esfuerzos representados por el círculo 1, como ya lo vimos para los suelos friccionantes y para los suelos cohesivos. De nuevo, si permitimos la deformación lateral, el material puede llegar a la falla por disminución de la presión lateral o por aumento de la misma a partir de un valor K0 por gamma por Z. Se llega así a dos círculos representativos de los estados: activo, que es este círculo 2, y pasivo, este círculo 3. La relación entre el esfuerzo principal máximo y el mínimo está dada por esta ecuación. El esfuerzo principal máximo, sigma 1, es igual a sigma 3 por n phi más 2c por la raíz cuadrada de n phi. En el caso del estado activo, el esfuerzo principal menor, sigma horizontal, es igual al sigma activo y coincide con el esfuerzo sigma 3, es decir, el principal menor. Entonces, reemplazando a partir de esta ecuación, nos queda que el esfuerzo principal menor, sigma A, para el estado activo es igual a gamma por z sobre n phi menos 2c sobre la raíz de n phi. Y para el caso del estado activo, el esfuerzo principal mayor sigue siendo gamma por z, es decir, la tensión vertical. En tanto que para el estado plástico pasivo, el esfuerzo principal mayor es la tensión horizontal, es decir, igual a sigma 1. Por lo tanto, de la misma manera, reemplazando en esta ecuación, la tensión principal mayor, sigma P, es igual a gamma por z por n phi más 2c por raíz de n phi, que es esta tensión horizontal.
Las expresiones anteriores, las que vimos en la filmina anterior, nos dan las presiones horizontales que se ejercen en los dos estados plásticos, tanto activo como pasivo. Los empujes correspondientes se obtienen, como siempre, integrando las presiones horizontales en la altura H del muro de retención. Entonces, de esa manera obtenemos las expresiones para empuje total activo y para empuje total pasivo. Las líneas de acción de estos empujes son horizontales a través del baricentro del área total de las presiones horizontales. En el caso del estado activo, al igual que en los suelos que eran puramente cohesivos, hay ahora una zona del diagrama de presiones que corresponde a un estado de tracción. La profundidad a la que llega esta zona a tracción, contada a partir de la corona del muro, puede obtenerse considerando que en ese punto la presión horizontal sigma A es nula. Entonces, reemplazando, obtenemos que esa profundidad a la que está la zona de atracción es igual a 2C sobre gamma por raíz de n phi. Si por efecto de estas tensiones el relleno pudiera agrietarse, ha de tenerse en cuenta que dejarán de producirse las tensiones y por ello el punto de aplicación del empuje podrá calcularse con base en el triángulo inferior en la zona que está a compresión únicamente. La altura crítica es la máxima altura con la que puede mantenerse sin soporte el suelo en un corte vertical y puede calcularse igualando el empuje activo a 0. Y esto nos da que esta altura crítica es igual a 4C sobre gamma por raíz de n phi.